Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video tutorial del tema 5 en el que vamos a tratar las tablas de atributos en GVSIG. ¿Qué son las tablas de atributos? Pues bien, hemos cargado aquí una serie de capas en nuestra vista, tenemos las provincias, aquí las tenemos en azul, tenemos los límites de las comunidades autónomas y luego en verde una capa poligonal con los parques nacionales. La tenemos seleccionada en nuestra tabla de atributos y si consultamos cualquier campo, cualquier parque nacional, vemos que nos muestra una serie de datos. ¿De dónde salen estos datos? Pues estos datos están contenidos en lo que se llama tabla de atributos y toda información geográfica que cargamos en nuestra vista, en nuestro proyecto GVSIG, contiene una tabla de atributos. Para consultarla, seleccionada la capa, vamos con el botón derecho sobre ella y le damos a tabla de atributos. Aquí la tenéis. Todos los campos que nos enseñaba para ese parque nacional están aquí contenidos en su tabla de atributos. Con esta tabla de atributos podemos realizar una serie de operaciones. Lo primero, veis que aquí nos dice de qué tabla estamos hablando, de las parques nacionales, tiene una serie de numeración correlativa que GVSIG nos pone por defecto, y luego los campos. A cada una de estas columnas se les llama campo. La primera cuestión que tenéis que daros cuenta es que si estáis buscando un determinado elemento y no sabéis dónde está en la vista, bien lo buscáis por atributos en la vista, una consulta de selección por atributos, o bien podemos buscarlo en esta tabla. Sabemos que tenemos el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, pero no sabemos dónde se ubica geográficamente. Venimos a la tabla, lo seleccionamos y si os dais cuenta automáticamente se nos ha marcado en amarillo. Igual que se nos marca en amarillo en la tabla, se nos marca en amarillo en nuestra vista. Si le diéramos aquí, esa herramienta se llama zoom a la selección, ahí lo tenéis, automáticamente nos centraría en esta parte del territorio, en ese parque nacional. ¿Vale? Vamos a ir a la vista y vamos a quitarle zoom para trabajar más cómodamente, pero ya habéis visto que automáticamente se selecciona. Vamos a volver a la tabla de atributos, aquí está. Más herramientas que tienen que ver con la selección y deselección de registros la tenemos aquí. Invertir selección, en este caso tenemos un registro seleccionado y otros 10 sin seleccionar. Si le diésemos a invertir selección, limpiaría esto y seleccionaría el resto. Ahí lo tenemos. Otra que es deseleccionar todo, ahí lo tenemos, nos deselecciona todos los elementos de la tabla. Y si tenemos seleccionado uno cualquiera, podemos subirlo hacia arriba a la tabla. Si queremos trabajar con él y nos resulta más cómodo, lo podemos subir hacia arriba a la tabla o lo podemos deshabilitar. Y otra cuestión importante, la selección por atributos, la tenemos aquí. Esto nos permite seleccionar atributos de una tabla en función de operadores lógicos. Tenéis aquí todos los campos que hemos visto en la tabla, zip-code que se corresponde con este, zip-design con este, y al final tenemos los de superficie. Pues podemos realizar consultas lógico-matemáticas, tanto de campos numéricos como alfabéticos. Por ejemplo, zip-name, que es un campo alfabético, le seleccionamos y en cuanto clicamos dos veces, en valores conocidos se nos ponen todos los valores que la tabla tiene con zip-name. Pues si queremos seleccionar Doñana, le damos a zip-name, dos veces se nos añade aquí, le damos a igual y a Doñana. Ahí lo tendríamos. Si quisiéramos más, le pondríamos los operadores AND de seguido y más parques nacionales, más nombres. Le damos a nuevo conjunto y veis que automáticamente se nos añade. Vamos a borrar texto y ahora, por ejemplo, vamos a hacer una consulta por un dato numérico, por ejemplo, la superficie. Pinchamos dos veces, veis que automáticamente se nos cargan los valores de superficie que tenemos en la tabla. Vamos a área y le decimos que nos seleccione todos los que sean mayores o iguales que, por ejemplo, este campo. Pinchamos dos veces y le decimos nuevo conjunto. Pues todos esos valores tienen una superficie mayor o igual a esta. Vamos a cerrar y esa es la selección, ya os digo. Nos permite por los campos de la tabla realizar selecciones por un determinado atributo y a partir de operadores lógico-matemáticos.
Cerramos. Vamos a limpiar la selección, como ya hemos visto que hacíamos. Más cuestiones importantes a ver. Cálculos de área y de perímetro. Cuando tenemos una herramienta poligonal, una capa poligonal, automáticamente, en este caso ya teníamos superficies por defecto que nos ha asignado la capa oficial, pues 139.268 hectáreas, 139 millones de hectáreas, perdón, sería la superficie de vuestros test. Esta ya la había calculado yo previamente, pero si no la tuviéramos podríamos calcularlo a partir de aquí. Vamos a ver, por ejemplo, el perímetro y nos dice, se va a añadir nuevo campo en la tabla. Vamos a continuar y nos debería calcular, ahí tenéis, el perímetro de cada espacio nacional, de cada parque nacional. Y no tenemos que hacer operaciones midiendo en la vista, que siempre son mucho más imprecisas. Vamos a ver más cuestiones. Tenemos por último aquí la edición de tablas. Si os dais cuenta y pincháis en cada registro, no son editables por defecto. Al abrir una tabla nosotros no podemos editarla por defecto. Si queremos cambiar cualquier dato, tendríamos que comenzar una sesión de edición. Ahora ya, si veis que pincho en cualquier registro, me permitiría cambiar el dato que yo crea correspondiente. Pero aparte nos deja hacer otra serie de cuestiones, se nos activan por aquí. Nos permite añadir columnas. Si tenemos estamos en campos de columna, nos permite añadir columnas, eliminar una determinada fila, añadir filas, nos permite renombrar una determinada columna. Por ejemplo, si tenemos seleccionada esta, pues nos permitiría renombrarla. ¿De acuerdo? Vamos a eliminar una serie de columnas. Vamos a ir a la de perímetro y área que habíamos añadido y le vamos a decir que no las elimine. Ahí nos la ha eliminado y esta tampoco nos interesa, que la había creado yo previamente. Le damos a eliminar columna y eliminada. No queremos eliminar filas porque no nos interesaría. Más, una vez que hemos hecho los cambios que queramos conveniente, también podéis copiar, pegar registros como si fuera Office, Word o Excel o cualquier registro y hacer y deshacer. Bien, vamos a suponer que hemos acabado los cambios que queríamos en nuestra tabla y le damos a terminar la sesión de edición. Ahí está. ¿Desea guardar los cambios? Pues sí, los vamos a guardar. Nos dice que hay algún problema, vaya. Bueno, pues los descartamos. Ahí está. Hemos terminado la sesión de edición. Si tenéis tiempo podéis ver qué es ese problema. Yo a la hora de grabar el vídeo, como vamos un poquito más rápido por cuestión de tiempo y de síntesis, no voy a enredarme en qué era ese problema. Más temas. Con cualquier campo seleccionado podemos ordenarlos de menor a mayor o de mayor a menor. Aquí lo tenéis. Por ejemplo, queremos saber cuál tiene menor área y cuál tiene más área. Le damos ahí. Ahí está. ¿Veis? Nos lo ha ordenado por orden ascendente o también podemos ordenarlo por orden descendente. Campos alfanuméricos. Si tenemos un campo alfabético, pues nos lo ordenaría en este sentido de la A a la Z y en este de la Z a la A. Ahí lo tenéis, de la A hasta la última letra que tengamos un registro y al revés. Más cuestiones. Aquí nos dice detectar y seleccionar duplicados. Cuando tenemos tablas muy grandes, en determinados trabajos puede ser importante seleccionar duplicados. En este caso, perdón, no tiene demasiado interés. Pero, por ejemplo, si vamos al campo de comunidad autónoma, por ejemplo, alguno se repite y nos lo dice automáticamente y se repite en 3 valores, en un total de 5 casos. Muy bien. Vamos a limpiar la selección. ¿Qué más cositas tenemos por aquí? Estadísticas. Vamos a ir, por ejemplo, si tenemos un registro seleccionado y marcamos la columna área, si le damos a estadísticas nos daría la estadística solo de ese área. Pero si no tenemos ninguno seleccionado, vamos a limpiar la selección, seguimos en área, le damos a estadísticas, nos diría las estadísticas de todas ellas. Vale, cerramos y vamos a ver una última cuestión que son las uniones y los enlaces entre tablas. Las uniones son relaciones entre una tabla y otra, siempre un registro a un registro, y los enlaces son entre más de un registro. Vamos a ir a mostrar, gestor de proyecto, tenemos aquí las tablas con las que estamos trabajando. Bueno, esta la había cargado yo antes, la voy a borrar para que veáis cómo se carga, la borramos. Tabla de atributos de parques nacionales.
Vamos a abrir una nueva, que es esta que os decía, la tenemos en el tema 5, tablas de atributos. Por ejemplo, esta, fauna y flora, es un archivo en DBF. Tenéis el archivo en Excel y el archivo en DBF. Vamos a cargar este archivo en DBF, le damos a abrir. Recordar que temas de caracteres especiales como acentos, diéresis o demás pueden generar problemas. Para eso podemos cambiar la codificación y vais probando. Esta a veces da buen resultado, pero bueno, probar vosotros qué codificación en función de los caracteres que tengáis y con lo que estéis trabajando, con el tipo de tabla que sea, os da menos problema. Aceptamos y le damos a añadir. Aquí tenemos la tabla. Bueno, veis que nos ha seguido dando algún error, por ejemplo las señas no ha salido ninguna, algún acento también da problemas, pero bueno, eso sería probar el tipo de codificación que nos dé problemas. En este caso no vamos a enredarnos en esto porque lo que quiero es que veáis cómo son las uniones entre tablas. Vamos a ajustar esta tabla para que veáis las dos y vamos a colocar esta aquí. Si os dais cuenta, tienen en común un campo. Para que se realicen uniones o enlaces entre tablas siempre tienen que tener un campo común a través del cual se relacionan. En este caso lo vamos a hacer a través del SID code, el código del sitio, es decir, el código oficial del Parque Nacional. Vamos a generar primero una unión a unión. Como os digo, nos va a relacionar a cada campo de esta tabla uno de la otra. Tenemos los parques nacionales y queremos saber qué especie es característica de ese parque nacional y la tenemos en un Excel. Pues para cargarlo en nuestra capa de datos geográficos iríamos a crear unión, nos dice seleccione un origen de datos, es a la tabla a la que queremos anexar datos, en este caso la de parques nacionales. Le damos a siguiente y nos dice seleccione el segundo origen, pues queremos cargar la especie característica que está en esta tabla. Le damos ahí, nos dice cuál es el campo de la primera tabla y de la segunda a través del cual se van a relacionar. Aquí nos sacaría todos los campos de la primera tabla y aquí todos los de la segunda. Seleccionamos el que tienen en común. Y luego nos dice, bueno, aquí os puede decir escribir prefijos de la primera o de la segunda tabla, no nos interesa. ¿Y qué campo queremos cargar? Pues nosotros queremos cargar las especies. Le damos a siguiente. Nos dice que se ha aplicado una transformación sobre una tabla y que tiene un atributo de tipo geometría, por lo que se podría cargar en una vista. Y te pide sí cargar el resultado de la transformación como una capa. Bueno, no lo vamos a cargar con una capa, solo que veamos aquí. Le damos a terminar y si vamos a nuestra capa de parques nacionales ahora, vemos que al final de su tabla nos ha anexado la especie característica de cada parque nacional. ¿De acuerdo? Todo a través de un campo común. Eso sería una unión. Vamos a ver la herramienta de enlace. Aquí, como veis, es unión uno a uno a un campo de la tabla origen, le va a asignar tabla destino. Vamos a cerrar ya esta tabla y ahora vamos a trabajar para que veáis de una manera un poco más intuitiva con las comunidades y las provincias. Lo que nos genera, volvemos a comunidades autónomas, tenemos aquí la tabla de atributos, vamos a abrirla y provincia, vamos a abrir también su tabla de atributos. Aquí la tenemos, vamos a ordenarlo un poquito. ¿Y qué tenemos? Tenemos que en estas tablas, generalmente en todo este tipo de tablas de provincias, municipios, comarcas, comunidades autónomas tienen campos comunes. En este campo, en este caso, este campo numérico o el nombre de las provincias. Pero vamos a establecer el enlace con ese tipo de campos. Aquí en la vista se nos ha bajado, vamos a subir en el orden esa capa. Tenemos las dos capas y la vista. Pues vamos a crear nuestra enlace. Nos dice seleccione la tabla origen de la unión. En este caso va a ser la de comunidades autónomas. Tabla de comunidades autónomas. Le damos a siguiente y nos dice seleccione el campo por el que enlazar. Hemos dicho que el código de la comunidad autónoma. Seleccionamos, le damos a siguiente. Seleccione la tabla a enlazar. En este caso sería la de provincias. Ahí está.
Le damos a siguiente y nos dice selecciona el campo, una vez más, es el campo que queremos, en este caso código. No, perdón, código de comunidad. Aquí lo tenemos. Si os dais cuenta, aquí código de comunidad en una tabla y código de comunidad en otra, que son oficiales. Le damos a finalizar y nos hace un enlace de tablas que nosotros no vemos. Aparentemente no se ve nada. Pero ¿qué ocurre? Que si seleccionamos en nuestra tabla de comunidades cualquier registro, ahí lo tenéis, hemos seleccionado Aragón, automáticamente en la otra tabla también se nos seleccionan todas sus provincias. Lo cual esto puede ser muy interesante cuando estamos trabajando con municipios, comarcas o demás, o cualquier tipo de información. No se anexa nada en la tabla, pero queda virtualmente enlazado y nos selecciona lo que nosotros queramos. Castilla-La Mancha, ahora hemos ido Comunidad de Galicia, tenemos por aquí varias enlazadas, eso sí, Cáceres y Badajoz, un error, porque si os dais cuenta, código de la comunidad autónoma, el 11 nos asigna Galicia y aquí el código de la comunidad autónoma nos está seleccionando Extremadura. Aquí hay un error de configuración de estas tablas, pero bueno, que veáis que este es el funcionamiento correcto de este tipo de enlaces. Sigamos, aquí está por ejemplo Castilla y León, que es la 6, la seleccionamos y bueno, nos está seleccionando por ahí, aparte, no, perdón, era Castilla-La Mancha, nos selecciona por ahí Cantabria. Bien, en Castilla y León si no la selecciona bien, solo las provincias de Castilla y León. Bueno, simplemente es porque hay algún error en esta tabla de provincias, pero ya veis un enlace entre tablas. Luego aquí tenéis la opción de eliminar el enlace, ¿de acuerdo? Si lo desenlazamos ya no habría ningún vínculo entre una y otra información. Bueno, pues creo que esto es todo lo más básico que podemos tratar sobre tablas y ya os queda a vosotros seguir trabajando con ellas y familiarizándoos con este tipo de contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el nuevo video tutorial.